el último instrumento en el que se puede invertir que te quiero mencionar, hay más, pero tampoco es cuestión de mencionarlos todos ni las cosas muy específicas. Yo quiero limitarme a las cosas que están a mano para el inversor minorista, son los ETNs. Por su nombre, muchas veces se confunden con los ETFs. ETFs, como sabes, son Exchange Traded Funds, es decir, fondos intercambiables, fondos comercializables. Estos son Exchange Traded Notes, son notas, es decir, bonos intercambiables. Y ese es un punto clave, esa N de notes, porque los ETNs en realidad tienen elementos de bonos, es a lo que más se parecen, pero también tienen elementos de acciones y de ETFs. Entonces, ¿qué es un ETN? Es un bono, pero que se puede comprar y vender como si fuese una acción. Pero además tiene una particularidad, que a pesar de ser un bono, es decir, un valor representativo de una deuda, no paga intereses. No paga intereses. Y entonces, ¿para qué lo quieres tener? Porque los ETNs son una forma de invertir en materias primas, en monedas o en formas de inversión que de otra manera no se podría acceder. Por ejemplo, invertir en volatilidad. Ahora te voy a comentar eso. ¿El mecanismo cómo es? Este negocio lo inventó el Barclays Bank, que es un banco que tiene más de 300 años, un banco inglés, y empezó en 2006. Ellos emiten la nota, digamos, un bono, que normalmente son de entre 50 y 250 millones de dólares las emisiones, y ellos dicen, con este dinero que nos dan los inversores, nosotros vamos a replicar un índice que sigue el precio del café. Entonces, por ejemplo, tú inviertes en un índice que sigue los precios del café. No es que estás invirtiendo en café. No hay, digamos, esta es una diferencia fundamental con los ETFs. En los ETFs, ellos te dicen, nosotros replicamos un índice de acciones, por ejemplo, el IBEX 35. Muy bien. Entonces, tú compras el ETF y eres propietario en una pequeña parte de las acciones que conforman el IBEX 35. En cambio, en los ETNs, el banco emisor, con el dinero que hizo al colocar el ETN, es decir, el bono, invierte en un índice normalmente con futuros. Por eso es que te expliqué antes los futuros para que tuvieras una idea de qué se trata. Entonces lo que tú tienes en realidad es la participación en una cartera de futuros. Y esos futuros están vinculados al café o al índice Standard & Poor's o al precio del aluminio o a lo que fuere. Pero eso es una diferencia fundamental. El banco emisor lo que hace entonces es invertir en el mercado de futuros en el índice que corresponda para replicarlo. ¿En qué se parecen los ETNs a los bonos? Se parecen en que tienen una fecha de vencimiento. Los que emite el Barclays Bank en general tienen una duración de 30 años. Se parece los ETNs a los bonos en que su valor está vinculado a la solvencia del emisor. Si el ETN lo emite el Barclays Bank, tú puedes tener confianza en el Barclays Bank porque, como te digo, es una entidad que tiene siglos. Ahora, si por el motivo que fuere, las agencias calificadoras le bajan la calificación de riesgo al Barclays Bank, la gente, el inversor, va a tener menos apetito por tener ese ETN, aunque el precio del café o del aluminio o del cobre suba. Entonces, a lo mejor puede tener un impacto la menor calificación de riesgo del emisor. Y también las ETNs tienen un tercer punto por el cual se parecen a los bonos, que es que el emisor los puede rescatar antes de tiempo. Tú puedes decir, bueno, yo voy a invertir en el precio del cobre a través de esta ETN. Bien, pero resulta
que el banco emisor dice rescato las notas y chau, y te devuelve el dinero al precio que haya tenido el último día. La gran diferencia que tiene con los bonos es que, como te dije antes, los ETNs no pagan intereses. En comparación con los ETFs, diferencias y similitudes. La similitud es que, al igual que los ETFs, los ETNs siguen un índice o una cartera de acciones, a alguna materia prima, etc. Tienen una comisión de gestión. En el caso de los ETNs de Barclays, la comisión de gestión hay que mirarla porque es distinta en cada uno. En algunos es 0,45, en otros es 0,60 y llega en algunos casos a 0,89. La otra similitud entre los ETNs y los ETFs es que se compran y venden en el mercado como las acciones. Sin embargo, ojo, porque como te digo, las emisiones no son enormes. Por lo tanto, si es un índice o algo muy particular o es una emisión pequeña, puedes encontrarte con que tú quieras vender el ETN que compraste y no hay alguien que lo quiera comprar. Es decir, tienes un riesgo de liquidez, que eso con las acciones no te pasa y con los ETFs, en general, con los más conocidos, tampoco te pasa porque son algunos de cientos o miles de millones de dólares. La gran diferencia que tienen con los ETFs, también te la mencioné antes. En los ETFs tú tienes las acciones en las que invierte o en algunos casos tienes los lingotes de oro o los lingotes de plata en los que el ETF invierte. En los ETNs no hay nada que respalde el valor más allá de la calidad crediticia del emisor y tú simplemente participas en una cartera de futuros que se están permanentemente renovando para seguir, como digo, el índice en cuestión. Si tú tienes un ETF de acciones del índice Standard & Poor's y el emisor del ETF quiebra, no pasa nada porque después de los trámites que haya que hacer, tu cuota parte en esas acciones va a ser respetada porque están depositadas en un depositario y tú no pierdes nada. Pero si el emisor del ETN quiebra, pues tú pasas simplemente a ser un acreedor que participa en el procedimiento de quiebra y te darán en función de del patrimonio que puedan liquidar y te darán lo que toque y a lo mejor no toca nada. Una ventaja que tienen los ETNs es lo que se llama el tracking error. Si tú quieres seguir al IBEX 35, a ti te interesa que el seguimiento sea lo más parecido posible. A veces los ETFs no lo logran. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las acciones, las empresas van pagando dividendos. Esos dividendos hay que reinvertirlos. La composición del índice cambia. Entonces, hay que comprar más acciones de Telefónica o del Banco Santander. Hay que vender las acciones de uno de los componentes para incorporar otro. Y así sucesivamente. Imagínate si el comité que decide la composición del IBEX 35 dice, bueno, va a salir del índice tal empresa y va a comprar y va a entrar en su reemplazo tal otra empresa. Todos los ETFs que tienen que acomodarse van a vender la misma acción y van a comprar la misma otra acción. Y eso va a deprimir el precio de una y a exagerar el precio de la otra. Entonces, esa recomposición del índice al ETF le significa una pérdida. Entonces, eso hace que haya un error en el seguimiento, que a lo mejor al cabo de ese mes, por decir cualquier cosa, o del trimestre, el IBEX 35 subió un 5% y el ETF a lo mejor subió un 3,5%. Porque además está la comisión de gestión. Bueno, la gran ventaja de los ETNs es que ese tracking error es mínimo. Es mínimo porque ellos no están invirtiendo en la cosa específica, no tienen las acciones, ni tienen los lingotes de oro, ni nada, ni tienen los bonos, tienen simplemente futuros. Y entonces, como están permanentemente renovando, el tracking error es mínimo. La mayor utilidad de los ETNs es que te permite invertir en cosas que si no podrías invertir. 3 ejemplos.
El principal es el de la volatilidad. La volatilidad es lo que varía el precio, en este caso, de un índice, porque normalmente es la volatilidad del índice Standard & Poor's. Como la volatilidad sube en momentos de caída y también cuando una subida se hace muy rápida, se hace insostenible, también sube la volatilidad, hay quien pensó en su momento que tener la volatilidad es el activo ideal, porque si sube mucho, la volatilidad tú vas a ganar. Si las acciones caen, que es también cuando sube mucho la volatilidad, tú también vas a ganar. Y cuando la volatilidad es baja, se mantiene. Entonces, en definitiva, es una forma de estar cubierto. Bueno, tú no puedes invertir directamente en volatilidad, salvo que seas un as manejando los opciones y futuros. Pero sí puedes hacer de manera mucho más fácil, comprarte el ETN que emite Barclays sobre la volatilidad del índice Standard & Poor's, y entonces puedes invertir en volatilidad de una manera facilísima. No te lo recomiendo que lo hagas de manera, bueno, me lo compro y me olvido, porque como te expliqué el otro día hablando de futuros y opciones, las opciones van perdiendo valor temporal. Entonces tú vas a ir viendo que esa volatilidad va a ir bajando de valor y decís, ¿pero cómo? Claro, porque como no hay algo para invertir directo en volatilidad, sino que es una aproximación a través de futuros y opciones, pero bueno, las opciones tienen eso de que pierden valor temporal. Entonces es para entrar y salir en momentos puntuales. Tú piensas que va a venir una caída de mercados, ahí es el momento en el que puedes hacer uso de esto, pero no de manera permanente. Y también se puede invertir en estrategias. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama carry trade, que es con tipos de cambio, que es endeudarse en monedas donde los tipos de interés son bajos, como por ejemplo el yen japonés, y con ese dinero invierto en dólares, que ahora tienen los tipos más altos que en Japón. Claro, eso funciona bien cuando el tipo de cambio entre el yen y el dólar, por ejemplo, se mantiene estable, porque si cambia, a lo mejor toda la ganancia de los intereses se fue al demonio. Pero a través de una ETN tú puedes invertir en esta estrategia que se hace con las grandes monedas. No solo yen contra dólar, sino que también incluyen, por ejemplo, al euro, al franco suizo, a la libra esterlina, etc. No se quedará, pero digamos si el resultado será positivo o negativo, pero quiero decir, si tú la quieres hacer esa estrategia por ti mismo, es extremadamente difícil. En cambio, lo puedes hacer con una ETN. Y también hay ETNs, como te digo, de materias primas, de grupos de materias primas, de monedas, de grupos de monedas, etc. Barclays tiene una división específicamente para esto que se llama iPath. Entonces la página web es ipathetn.barclays/home. Y ahí yo encontré más de 60, pero esto lo estarán renovando permanentemente, o sea que es algo que hay que mirar. Pero lo que te tiene que quedar es, cuando tú estás en un buscador de acciones o en un buscador de activos, como por ejemplo en investing.com, y pones un nombre porque alguien te lo dijo o alguien te recomendó o lo que sea, y ves ETNs o ETFs, tienes que saber esa diferencia. Cuando estás invirtiendo en una ETN, puedes hacerlo, pero estás invirtiendo en un bono. Por lo tanto, tienes que saber quién es el emisor, porque resulta que a lo mejor el paquete, digamos, es atractivo, la promesa que hay de inversión es atractiva, pero si le estás haciendo con un emisor que no es de fiar, no merece la pena. Esto es como elegir un socio. Tú quieres tener un buen socio, entonces, no un buen socio, quieres tener el mejor socio posible para hacer cualquier negocio. Entonces, cuando tú compras un ETN, estás eligiendo un socio. Cuando tú eliges un ETF es distinto, pues tú simplemente estás eligiendo un intermediario para que te compre una canasta de acciones. Lo único que tienes que mirar al comparar ETFs
con el mismo objeto de inversión, es evidentemente que te cobre menos gestión. Si yo puedo comprarme un ETF de Vanguard que cobra 0,07%, cuando otro, por tener las mismas acciones, me cobra 0,2%, evidentemente elijo el de Vanguard. Pero ahí, insisto, es un intermediario que te compra las acciones. Con el ETN es distinto. Estás confiando en la capacidad de gestión, porque el tipo va a estar comprando los futuros, pero sobre todo en su solvencia, porque si tú te quedaras con el ETN hasta el final, ese último día, el ETN se liquida y te devuelven a ti el dinero al valor que haya generado la cartera en ese momento.